Profesor, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo vamos a exponer el riesgo de crédito. Los integrantes son Alrecón Silva, Joancy Soledad, Llanos Cortés, Roxana del Pilar, Vázquez Díaz, Diomedes Daniel y quien les habla, Acevedo Marquina Nila Elizabeth. Para ello, hemos decidido representar el riesgo de crédito en un organizador visual. El riesgo de crédito se define por la pérdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor incumpla con sus obligaciones de acuerdo a los términos establecidos, es decir, el derecho de pago que tiene un deudor ante un derecho de cobro que tiene un acreedor, la cual esto tiene como validez durante el activo financiero o hasta que se cumplan los términos que se tiene ya presentados. Este riesgo está relacionado directamente con los problemas que se pueda presentar en la compañía de forma individual. Bueno, lo que es antigüedad de riesgo de crédito es el riesgo más antiguo, además tiene mayor importancia en términos de las pérdidas potenciales que su inadecuado manejo puede implicar para una institución de crédito. El riesgo surge de las variaciones en el nivel de la pérdida crediticia, es decir, la pérdida no anticipada. En términos estadísticos, la pérdida no anticipada es la desviación estándar de la pérdida crediticia, conociendo también la pérdida anticipada y la pérdida no anticipada de una cartera, se puede estimar una distribución de probabilidad de la pérdida. La palabra riesgo de crédito nace a partir de la reunión celebrada por los gerentes de los bancos centrales de los 10 países más poderosos económicamente en 1975. El encuentro nace a partir de la preocupación por las consecuencias derivadas por la crisis financiera y se le denominó Comité de Basilea. Para 1988 nace el primer acuerdo de capitales, el cual recibe como nombre Basilea. Eh, lo Asimismo, de tal sentido, al no existir un flujo de información completa y veraz de parte del prestario hacia el prestamista, surge un fenómeno llamado selección adversa. Con base al anterior, el incumplimiento no solo se origina por la selección adversa, también existen fenómenos macroeconómicos que afectan la capacidad de pago de las personas. En lo que es riesgo de crédito, tenemos la pérdida esperada y el capital económico. La pérdida esperada refleja el valor medio de las pérdidas, se considera como coste del negocio y está asociada a la política de provisiones del grupo. Sin embargo, el capital económico es la cantidad de capital que se considera necesario para cubrir las pérdidas inesperadas surgidas de la posibilidad de que las pérdidas reales sean superiores a las esperadas. Continuando con la exposición, el riesgo de crédito surge por varios motivos. Entre ellos tenemos cuando las contrapartes están indispuestas a llegar a algún acuerdo, cuando son totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales. Por otro lado, surge también de las variaciones en el nivel de la pérdida crediticia, es decir, la pérdida no anticipada. Este tipo de riesgo está relacionado directamente con los problemas que puede presentar una compañía de una forma individual. Nos preguntamos, ¿quiénes están expuestos al riesgo de crédito? Es un error pensar que solo las instituciones financieras son frágiles al riesgo crediticio. Las empresas de seguros, al invertir en bonos, entregar seguros por riesgo de crédito o asegurar a personas que no tienen la capacidad de pagar la prima siguiente, también están en una situación vulnerable. Por otro lado, las AFPs o cualquier empresa que otorga un crédito de manera formal, que invierta en instrumentos de deuda o compañías que aplazan el pago de una factura, es decir, venta a crédito, puede estar expuesta a la pérdida de capital producto de la ocurrencia del no pago. Como por ejemplo, si un comerciante obtiene un préstamo para implementar su negocio, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés. El riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impagno de la deuda. Bueno, siguiendo con la exposición, el riesgo de crédito se encuentra dividido en 4 tipos, que son riesgo de impago, riesgo de inmigración, riesgo de exposición y riesgo de colateral. El riesgo de impago, también conocido como riesgo fallido o de default, es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por un contrato. Segundo, el riesgo de migración es cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia.
Tercero, el riesgo de exposición. Este se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se deben. Es decir, este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de variables del mercado. Por último, el riesgo de colateral, conocido también como riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o no garantías o colateral en la operación. Dentro de estos tipos se relacionan en dos. Una parte por el riesgo de mercado y la otra parte por el riesgo de incumplimiento. El riesgo de mercado es el que mide la pérdida financiera que será experimentada si el cliente incumple. Es decir, este riesgo es provocado por imprevistos que inciden en el valor de los activos. Por ejemplo, la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, entre otros. El riesgo de incumplimiento es la evaluación objetiva de la probabilidad de que el cliente incumpla con los acuerdos. Es decir, esto se puede definir como el riesgo de sufrir sanciones legales, normativas, pérdidas financieras, material o de reputación que una entidad puede sufrir por incumplimiento de leyes, regulaciones, normas, etc. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.